Capítulo 1. Los fundamentos del sistema hegeliano. Las bases conceptuales del último de los grandes sistemas filosóficos, el de Hegel, se fraguaron durante el periodo de juventud del autor, en cuyas obras se vislumbra ya el recurso a la dialéctica como superación de la contradicción entre el sujeto y el objeto, la razón y el sentimiento, la libertad y la necesidad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 en el seno de una familia de fe protestante. Su padre, Georg Ludwig Hegel, 1733 a 1799, era un alto funcionario en la administración del pequeño ducado de Wittenberg. Su madre, María Magdalena Lucía Fromm, pertenecía a la alta burguesía de la ciudad. En el hogar le llamaban George, lo que cabe señalar por la confusión posterior frente a su nombre. Algunas fuentes lo han citado como Friedrich Hegel. El matrimonio tuvo 7 hijos, pero solo 3 alcanzaron la edad adulta. El mayor de los sobrevivientes era George. Los hermanos quedaron huérfanos de madre en 1783. En aquel tiempo, Wittenberg era uno de los pequeños estados que formaban parte del resquebrajado país que, tras su unificación, 1871, tomaría el nombre de Alemania. Sin embargo, los territorios de la lengua germana eran mucho más extensos, pues comprendían también el reino de Austria, integrado en el Sacro Imperio Romano Germánico, junto con distintos territorios húngaros y eslavos. Lo regía la historia dinastía de los Habsburgos, parte de Suiza y el oeste de la actual Polonia. Las regiones de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania. También existía una abundante colonia alemana asentada en las actuales repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, y en el territorio ruso Kaliningrado, para entonces Königsberg, y la sazón patria de uno de los hombres que más influyeron en el pensamiento de Hegel, Immanuel Kant, 1724 a 1804. Entre los numerosos estados alemanes de la época, Prusia era el más extenso y rico junto con el Imperio Austriaco, y durante el siglo XVII se había consolidado como potencia militar centroeuropea. La infancia de Hegel coincidió con una de las épocas más brillantes de la cultura alemana, dominada por los ideales de la Ilustración que reivindicaba la aplicación del análisis racional a todos los ámbitos de la vida humana, del conocimiento científico a la religión, pasando por la política y el arte. Este propósito conllevaba la crítica de todo prejuicio y oscurantismo, llegando al enfrentamiento con la autoridad de la tradición, tanto en el ámbito académico como en la doctrina religiosa, política y social. La práctica de la tolerancia, la búsqueda de la felicidad y la convicción de que el progreso material depararía progreso moral para la humanidad fueron 3 firmes convicciones del movimiento ilustrado, 2 sucesos de capital importancia histórica como la independencia de las 3 colonias, los actuales Estados Unidos de América escondidos de la dominación británica en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 estuvieron íntimamente ligados a ideas y personalidades de la Ilustración. Luces y sombras de la Ilustración. La Ilustración significó un proceso mucho más amplio que el de otras corrientes del pensamiento anterior, como el racionalismo, que había crecido en el continente. Pensemos en sus principales representantes, Descartes, Spinoza o Leibniz, y el empirismo, un movimiento básicamente británico. Recordemos a Locke, Berkeley o Hume. En la Ilustración no solo participaron pensadores, sino también artistas, científicos y políticos. La Ilustración se extendió por los principales territorios de Occidente,
a pesar de los diferentes conceptos sociopolíticos. Mientras el Reino Unido ya poseía instituciones modernas a finales del siglo XVIII, como la monarquía parlamentaria y una sociedad rica, como corresponde a la principal metrópoli del momento. En Prusia, España o Rusia, faltaba una clase social con la influencia suficiente para requerir la reforma necesaria para el progreso material de sus respectivos países, de modo que eran los monarcas ilustrados quienes impulsaban cambios desde la cúpula del poder. El impulsor y el primer campeón del programa ilustrado había sido el francés François-Marie Araust, más conocido como Voltaire, quien después de 3 años en Londres fue nombrado embajador en la corte Federico II el Grande, 1712 a 1789, rey de Prusia desde 1740. Más tarde, Voltaire seguiría en contacto con otros monarcas ilustrados como la zarina rusa Catalina II, desde su mención de Ferney en la República Suiza de Ginebra. Los hijos díscolos. La figura de Jean-Jacques Rousseau, amigo de los ilustrados, colaborador de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, y al mismo tiempo el primer crítico de los conceptos fundamentales de la Ilustración, muestra que el debate en torno al programa ilustrado era casi tan antiguo como dicho movimiento, en cuyo desarrollo cabe distinguir una primera generación de intelectuales abiertamente comprometida con el programa ilustrado, parecida por Voltaire e integrada por los escoceses David Hume, 1711 a 1776, y Adam Smith, 1723 a 1790, y por los franceses Denis Diderot, 1713 a 1784, Jean Le Rond d'Alembert, 1717 a 1783, y el propio Rousseau. A esta primera generación pertenece también los alemanes Immanuel Kant, 1724 a 1804, Moses Mendelssohn, 1729 a 1786, Gotthold Ephraim Lessing, 1729 a 1781, famoso autor dramático y ensayista. A estos nombres sucedió una segunda generación, la de Johann Gottfried Herder, 1744 a 1803, Johann Christoph Friedrich Schiller, 1759 a 1805, que quiso continuar la ilustración, pero desde una perspectiva nueva poderosamente influida por las dudas que había planteado Jean-Jacques Rousseau acerca de la evidencia del progreso histórico, social y moral. Rousseau había iniciado sus ataques con discursos muy comentados. Rousseau había iniciado sus ataques con dos discursos muy comentados. El discurso sobre las ciencias y las artes, 1750, donde negó que ciencia y arte depuran las costumbres, y el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad, 1755, donde achacó a la perversión moral de la sociedad civil el origen de las desigualdades económicas. En 1762 publicó una de sus obras claves, El Emilio, canto a la espontaneidad infantil y a la armonía con la naturaleza, dos perspectivas que chocaban contra los principios ilustrados, puesto que Kant había considerado que la ilustración consistía en abandonar la autoculpable minoría de edad de quienes no usaban su capacidad racional, y al movimiento ilustrado en general había concebido la naturaleza como una realidad ajena al ser humano, al que solo era útil de modo instrumental a efectos productivos. Por su parte, en el ámbito de la ilustración alemana, Herder inició su crítica al programa ilustrado con invectivas contra Voltaire, el primero en plantear de manera abierta la reflexión sobre el sentido de la historia, sobre la cuestión central para la sensibilidad ilustrada
de la existencia o no de una tendencia hacia el progreso que dotara a la civilización de argumentos optimistas. En su escrito, Otra filosofía de la historia, Herder cuestionaba la pretensión de Voltaire de identificar una tendencia al progreso de la humanidad, comparando la evolución de las costumbres en los diversos pueblos y naciones. Herder señaló que cada cultura tenía sus propios criterios y su propio concepto acerca de valores como la familia o el progreso. Reivindicó además la función de las tradiciones como depósito de conocimientos seculares acumulados. Herder había estudiado en Königsberg con Kant y con el filósofo Johann Georg Hermann, 1730 a 1788. Tras un periodo en Riga, viajó por Alemania y trabó amistad con Johann Wolfgang von Goethe en 1749 a 1832, y el mismo año en que éste alcanzaba la fama con su novela Las penas de joven Werther, 1774. Ambos elaboraron sus poetas inspirados por la nueva sensibilidad que había anunciado Hermann, y aún antes el poeta británico Edward Young en 1683 a 1765, lo que más tarde se llamaría Sturm und Drang, tempestad y empuje, la reivindicación del genio creativo que no necesita reglas para crear, que expresa sus sentimientos y ve en las fuerzas de la naturaleza el eco de su propia fuerza interior. Fue importante este movimiento no solo por las obras de Goethe, sino también porque ofreció la primera versión elaborada de eso que la modernidad llamaría expresivismo. La idea de que cada individuo es único, de que cada artista se expresa en su obra y cada ser humano está llamado a la autorrealización de su potencial creativo. Empirismo y racionalismo, el reto de Hume. Para el proyecto ilustrado, la consecuencia de los rasgos que distinguían el progreso de la humanidad dependía en buena medida del desarrollo de las ciencias experimentales, así como del triunfo de sus principios racionales sobre la superstición y la autoridad de la costumbre y la tradición. En la lucidez de este patrón científico convergían dos tradiciones filosóficas opuestas, el empirismo británico y el racionalismo, heredero de Francés René Descartes, 1596 a 1650. La Ilustración francesa adoptó los presupuestos básicos del empirismo británico que tuvo en Diderot y D'Alembert, dos grandes veladores. Por el contrario, la herencia del racionalismo sobrevivía en el ámbito germánico, en la obra de los discípulos de Leibniz y Wolff. Los empiristas pretendían que la mente al nacer era como la tabula rasa de la que hablaba el inglés John Locke, 1632 a 1704. Una pizarra sin notas que va llenándose de contenidos a medida que tenemos percepciones. Según esta explicación, los humanos vendrían al mundo sin ninguna idea innata, pues todas las ideas, los contenidos de nuestra mente, para decirlo en términos modernos, serían frutos de nuestras sensaciones e impresiones, es decir, de nuestras experiencias. El alemán Gottfried Leibniz, 1646 a 1716, defensor del racionalismo de Descartes, respondió que cabía distinguir entre verdades a priori, verdades de razón como las verdades matemáticas cuya validez no necesita comprobación experimental, y verdades a posteriori o empíricas cuya validez solo podemos comprobar mediante la experiencia de los sentidos. Se trataba, por tanto, de un debate con implicaciones morales, porque si la mente humana está en blanco al nacer, significa que tampoco tiene conocimientos de una ley natural. El debate entre racionalistas y empiristas recibió un nuevo impulso tras la autocrítica del empirista David Hume, 1711 a 1776, a las bases mismas del empirismo. Al extraer todas las consecuencias de la premisa empirista,
Todos nuestros conocimientos derivan de las impresiones captadas por nuestros sentidos internos o externos. Hume llegó a la conclusión de que nuestra noción de causa, el vínculo entre causa y efecto, no era algo observable en la naturaleza. Si la única vía de legitimación de una idea era remontarla hasta las impresiones correspondientes, y no había posibilidad de percibir el vínculo entre causa y efecto. Lo que percibimos en la situación es lo que percibimos es la situación A y la situación B, y lo único que podemos decir que es que suponemos o creemos que A ha causado B. Con esta crítica a la noción misma de causa, Hume quitó al empirismo su propia base. No podemos afirmar que las ideas que tenemos sean causadas por una realidad exterior, porque la noción misma de causa es una hipótesis sin fundamento, tan solo una creencia la que nos sentimos inclinados. La conexión causal es el fruto de un hábito psicológico. Por lo tanto, nuestro conocimiento de realidad es poco fiable para un empirista consecuente, y el escepticismo parece inevitable. Así pues, el debate entre racionalistas y empiristas parecía haber llegado a un callejón sin salida al extraer Hume las consecuencias escépticas de un empirismo consecuente. Su obra suponía un reto para todos los que quisieran seguir haciendo filosofía. Kant recoge el guante. Kant es uno de los personajes principales de la historia de la filosofía, no solo porque soluciona la disputa entre racionalistas y empiristas, sino porque descubrió un ámbito nuevo en el que plantear el dilema, el ámbito del examen de la racionalidad, de las condiciones que hacen posibles que razonemos sobre la realidad. Este ámbito de las condiciones de posibilidad es el que llamó trascendental. Lo que Kant pretendía no era hacer un tratado psicológico, de psicología, ni menos aún fisiología, y menos aún fisiología de la percepción. Lo que Kant pretendía no era hacer un tratado de psicología, ni menos aún fisiología de la percepción. Al examinar las condiciones que hace posible el razonar, no se refería al nervio óptico ni al cerebro, sino al examen de lo que es percibir y razonar para un ser racional finito, y distinguió dos tipos de facultades de los seres racionales que hacen posible nuestra comprensión de la realidad. Una facultad pasiva capaz de recibir sensaciones, la sensibilidad, y otra activa, capaz de organizar esas sensaciones de modo conceptual, es decir, de poner un nombre a lo que estamos sintiendo y de combinar esos nombres en afirmaciones o negaciones, juicios sobre la realidad. Esta actividad se desdobla en lo que Kant pretendía no era hacer un tratado de psicología, ni menos aún fisiología de la percepción. Al examinar las condiciones que hacen posible el razonar, no se refería al nervio óptico ni al cerebro, sino al examen de lo que es percibir y razonar para un ser racional finito. Y distinguió dos tipos de facultades de los seres racionales que hacen posible nuestra comprensión de la realidad. Una facultad pasiva, capaz de recibir sensaciones, la sensibilidad, y otra activa, capaz de organizar esas sensaciones de modo conceptual, es decir, de poner un nombre a lo que estamos sintiendo y de combinar esos nombres en afirmaciones o negaciones, juicios sobre la realidad. Esta actividad se desdobla en dos facultades: la capacidad para formar conceptos y juicios, el entendimiento, y la de organizar esos juicios en un sistema, la razón. Kant examinó en su crítica de la razón para qué es lo que hacía posible. Kant examinó en su crítica de la razón pura qué es lo que hacía posible formular juicios, tanto los empiriscos o a posteriori como los juicios basados tan solo en la razón, las verdades a priori
Kant examinó en su crítica de la razón pura qué es lo que hacía posible formular juicios, tanto los empíricos o a posteriori como los juicios basados tan solo en la razón, verdades a priori. Todas nuestras afirmaciones o negaciones acerca de objetos empíricos suponen un espacio en el que se encuentran y todas ellas se hacen también en el tiempo. Espacio y tiempo no son realidades observables, sino las condiciones para que podamos tener impresiones, sensaciones o discusiones. La realidad tan solo tal como la conocemos es fenoménica, del griego phenomen, lo que se muestra, mientras que no podemos hacer saber cómo es la realidad en sí, independientemente de nuestra interpretación. El nómeno, 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 y solo nos cabe presuponer que se trata de una realidad externa a nosotros. El esfuerzo titánico de Kant para salvar a la razón de las conclusiones escépticas que se derivan de Hume fue conseguido al precio de asumir una posición humilde con respecto a nuestras posibilidades. Somos seres racionales, sí, pero finitos, y nuestra razón también lo es. También límites que definen un territorio sobre el que podemos hacer ciencia y otro que escapa al ámbito de lo científico, de aquello que podemos afirmar o negar con seguridad. Y en ese ámbito que excede el límite de nuestras posibilidades está el hablar de la totalidad de lo real, el mundo, y del protagonista de nuestras acciones, el alma, y de Dios como absoluto. Cuestionar la posibilidad de conocer racionalmente la existencia de Dios o la certeza del infinito, como hizo Kant, planteaba también una contraposición entre la religión positiva, dictada por la tradición, y la religión natural, lo que podemos decir acerca de Dios, con el solo uso de la razón, un planteamiento que en Voltaire había dado paso al teísmo, doctrina que suponía la existencia de una divinidad trascendente, pero sin atribuirle los rasgos y capacidades que le habían sido asignados en la religión tradicional. Por ejemplo, sostenía Voltaire que Dios no se inmiscuía en los asuntos terrenales. La posición de Hume y la réplica de Kant. Ideas derivan de las impresiones. Bueno, Hume, ideas derivan de las impresiones. Réplica de Kant, nuestro conocimiento no deriva únicamente de los sentidos. Hay también condiciones a posibilidad a priori. La posición de Hume, no tenemos impresiones correspondientes a las ideas de casualidad y sustancia, luego son una creencia. La réplica de Kant, las ideas a priori no necesitan el correlato de los sentidos. La causalidad y la noción de sustancia son principios de entendimiento que hacen posible tener conocimientos empíricos. Hume consideró que las nociones de causa y sustancia eran ideas derivadas de la cercanía entre impresión. Kant los tomó como esquemas formales del conocimiento humano, previos a la percepción. En su fundamento de la metafísica de las costumbres, 1785, Kant delineó la base de la filosofía práctica presentada en La crítica de la razón práctica, 1788, su gran tratado de ética. La perspectiva kantiana se basaba en la distinción radical entre el ámbito de la naturaleza, dominado por leyes mecánicas y necesarias, y el ámbito de la libertad, es decir, de las decisiones que tomamos en tanto que seres dotados de razón. Ahora bien, que los hombres sean capaces de regirse por esa misma razón para tomar sus decisiones y responsabilizarse de sus acciones no significa que siempre lo hagan. Esta circunstancia permitió distinguir a Kant entre la moral autónoma basada en su propio ejercicio racional y una tradición que proponía diversos tipos de moral heterónomo, es decir, gobernada por normas
dictadas por una realidad exterior a los propios individuos, por ejemplo, el temor a Dios. Esta llamada a la autonomía se basaba en el célebre divisa kantiana, "Atrévete a pensar por ti mismo", lanzada en el artículo "¿Qué es la Ilustración?", 1784. La formación de un pensador. Estos eran los principales debates intelectuales vigentes en la infancia de Hegel, quien recibió las primeras lecciones de su madre. De ella aprendió a leer, escribir, además de las primeras conjugaciones latinas, ya conocida por el filósofo a la edad de 5 años, cuando ingresó a la escuela primaria. Más tarde, en el Gymnasium, centro de segunda enseñanza, estudió historia, teología y las obras literarias de los clásicos grecolatinos. Allí tuvo acceso también a un texto de Moses Mendelssohn, el Fedón, 1767, versión de célebre diálogo platónico homónimo acerca de la inmortalidad del alma, que impresionó especialmente al muchacho por su narración de la muerte de Sócrates. Mientras Hegel destacaba en el Gymnasium, la cultura alemana dio muestras de su rápida explosión y, por cierto, con una variedad estilística y conceptual que denotaba el debate abierto entre los escritores germanos. Lessing estrenó su drama Natán el Sabio, 1779, que reivindicaba la tolerancia religiosa. La figura del sabio hebreo Natán se convirtió en uno de los símbolos de la Ilustración alemana. Kant publicó La crítica de la razón pura, 1781, obra que zanjaba el contencioso filosófico entre las escuelas racionalistas y empiristas, y Schiller provocó un gran escándalo con el estreno de su drama Los bandidos. Y Schiller provocó un gran escándalo con el estreno de su drama Los bandidos en 1782 por lo desmedido de las pasiones que agitan a los personajes y el espíritu de rebeldía social patente en su texto. Egresado con brillantez de Gymnasium de Stuttgart, Hegel ingresó en 1788 en el seminario de Tubinga, un centro preparatorio para los futuros pastores de la Iglesia Luterana Alemana. Ocuparía plaza del pensionado en el llamado Stift Fundación, donde los estudiantes residían mientras cursaban 3 años de filosofía y otros 3 de teología. Allí trabó estrecha amistad con otros 2 pupilos, el poeta Friedrich Hölderlin, 1770 a 1843, compañero desde el primer curso, y el precoz filósofo Friedrich Schelling, 1775 a 1854, 5 años menor, que ingresó en la institución de 1790. Los 3 compartieron la misma admiración entusiasta por la Revolución Francesa iniciada en 1789. Ideales de juventud. En Tubinga, Hegel se afanó en la lectura de las obras de Rousseau, el Emilio ya citado, El contrato social, primera teoría moderna de la democracia, basada en la idea de la representación parlamentaria como expresión de la voluntad general, y Las confesiones, memoria del filósofo ginebrino. Los 3 libros disputaban el interés del muchacho con la noticia que llegaba desde Francia. Se dice que los 3 amigos, Hegel, Hölderlin y Schelling, plantearon juntos un árbol de la libertad, en honor de la revolución y a modo de símbolo de los nuevos tiempos cuya explosión aguardaba. Uno de los méritos de los pensamientos coetáneos de Hegel es que intentaron conciliar los argumentos de las 2 generaciones de la Ilustración con criterios dispares. Tanto Schelling como Hegel se hicieron eco de las críticas de Rousseau, Herder o Schiller a la noción mecánica de la naturaleza que inspiraba a los primeros ilustrados. Saludaron también
La reivindicación herderiana del valor de las expresiones culturales y las tradiciones como encarnaciones del modo de ser de cada pueblo, dotado de su propia lógica, y al mismo tiempo quisieron salvar el impulso liberado que supuso el programa ilustrado, el cual, lejos de haberse agotado en el periodo de Schelling o Hegel, alcanzaron la madurez. Estaba dando sus primeros frutos políticos en las revoluciones americanas y francesas. Por esta misma época de Steve, la inflación de Hölderlin se aprecia en la fascinación que la Grecia clásica suscitó en adelante en Hegel, una atracción compartida por buena parte de aquellas generaciones de estudiantes. Al ser la polis helena, en especial la de Atenas, uno de los pocos precedentes de algo parecido a esa democracia de la que hablaba Rousseau y de la que Alemania carecía. Su reflexión identificó el patriotismo del habitante de la ciudad-estado con el espíritu del pueblo predicado por Herder. El Busquem, entendido como el conjunto de las fuerzas creativas de un colectivo humano manifestadas en su lengua, sus tradiciones y su derecho. Hegel entendió que los antiguos griegos encarnaron un ideal de libertad individual en perfecta armonía con la pretensión a una comunidad materializada en el Estado, y coligió que solo dentro de la estructura estatal puede ser genuinamente libre el ser humano. Otra herencia de Rousseau, puesto que la libertad no es el ejercicio discrecional de los caprichos, sino la práctica de la ley moral que regula las relaciones entre el individuo y la colectividad. De este modo se fundían en la mente del joven Hegel el patriotismo, la eticidad y la belleza. Schiller lo había expresado así de un modo lírico en su poema Los dioses de Grecia, 1788. Donde ahora, como dicen nuestros sabios, solo gira una bola de fuego inanimada, conducía entonces su carruaje dorado Helios con serena majestad. La serenidad tenebrosa y la tristeza resignación fueron desterradas de vuestro alegre servicio. Todos los corazones debían latir felices, pues estabais emparentados con la felicidad. No había entonces nada más sagrado que lo bello. El Dios no se avergonzaba de ninguna alegría, donde las inocentes musas se ruborizaban, donde las gracias se ofrecían. Hermoso mundo, ¿dónde estás? Vuelve, amable apogeo de la naturaleza. Vuelve, amable apogeo de la naturaleza. Hegel perteneció al, Hegel permaneció en el seminario hasta 1793, cuando lo abandonó sin intención de hacerse párroco y optó por emplearse como preceptor en casa de una familia adinerada. Lo consiguió en Berna, Suiza, desde donde mantuvo su interés por la noción que llegaban de Francia, a la par que aplicaba su principal esfuerzo intelectual a instancias, instancias, a instancias de Hölderlin también, a la lectura y crítica de las obras de Immanuel Kant. La obra de Hegel se inició en una serie de escritos que no llegaron a ver la luz, como una meditación acerca del significado de la religión positiva y una redefinición de la religión natural. En sus primeros textos bordadores que redactó mientras encontraba trabajando como profesor particular, primero en Suiza y luego en Frankfurt, examinó las relaciones entre lo que llamaba la religión positiva, la heredada de la revolución y la tradición, y la que se puede deducir a partir de una reflexión, la religión natural. En este momento, Hegel pasaba en este momento, Hegel pasaba en términos cercanos a los de Rousseau y Kant, es decir, aspiraba a una religión natural convergente con los dictados de la razón, ya que ambas proponían una vida basada en la moral. El judaísmo, por ejemplo, le parecía una religión mecánica,
basada en la sumisión a una ley externa y por tanto opuesta a la libertad. Un argumento muy similar al que Nietzsche esgrimió contra el cristianismo décadas después, sin conocer el precedente hegeliano. A partir de esta premisa, concluyó que las religiones hebrea y cristiana se basaban en una autoridad poco atractiva para los espíritus libres, pues no solo interponían reglas de conducta, sino que también pretendían dominar los sentimientos. Así, así lo manifestó en su escrito La posibilidad de la religión cristiana, 1795. Se supone que sentimos más dolor por la muerte de nuestros parientes cercanos del que realmente sentimos. Los signos externos de este sentimiento son gobernados no tanto por nuestros sentimientos reales como lo que se supone que sentimos. Y en esta materia, la convención ha llegado hasta el punto de fijar la intensidad y duración del sentimiento. Sin embargo, en otro opúsculo coetáneo, Vida de Jesús, el fundador del cristianismo, es tratado como difusor de un mensaje muy similar, si no idéntico, a la razón autónoma que Kant presentó en su crítica de la razón práctica. La razón pura, enteramente libre de cualquier límite o restricción en absoluto, es la deidad misma, escribió Hegel. Un programa para una nueva civilización. En 1797, Hegel volvió a Alemania para establecerse en Frankfurt, donde Hölderlin le había encontrado trabajo preceptor de otra familia, los Gogel. Su entrañable amigo residía en la ciudad desde 1795. Allí tenía como pupilos a los hijos del banquero Gontard. Ya en Frankfurt, Hegel copió y retocó con un texto elaborado probablemente junto con Hölderlin y Schelling. Se trataba de un primer esquema de ideas, un borrador de 2 hojas del que se ha conservado solo la mitad, la segunda, pero que a pesar de su brevedad representa un documento muy interesante para entender las ideas de los tres amigos que los tres amigos compartían en esa época. El más antiguo programa de sistemas, el más antiguo programa de sistema del idealismo alemán. El texto muestra en toda su intensidad la afiliación romántica, que no rechaza la función decisiva de la razón en el movimiento de la historia humana, pero se niega a renunciar al sentimiento como vehículo de expresión y también porque no como vía de conocimiento. Así, el más antiguo programa propone una síntesis entre mito y razón, creencia y ciencia, no solo un nuevo modelo de pensar, sino las bases para una nueva civilización. Según los tres amigos, la razón instrumental ilustrada había establecido una relación de explotación con respecto a la naturaleza, así como la mecanización de la vida humana, tanto en el aspecto económico como social. El individuo había perdido la virtud pública, es decir, su proyección como miembro de un colectivo regulado por normas éticas, y el nuevo modelo de Estado implantado actuaba como un engranaje autónomo, ajeno a los deseos e impulsos de sus ciudadanos. Urgía recuperar el sentimiento de comunidades, tanto con los demás seres humanos como con la naturaleza, sin tener que renunciar a los logros intelectuales de la Ilustración. Esto es, la razón como norma suprema de conducta y la religión natural. Por ello, preconizaba una metodología de la razón que emocionara como la historia de los dioses y héroes de la antigüedad. Los tres autores de el más antiguo programa aseguraban, el filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Tras haber asumido que la verdad y la bondad se ven
hermanadas solo en la belleza. A continuación, encumbraban a la poesía como maestra de la humanidad. Hacían votos por un monoteísmo de la razón y del corazón politeísmo de la imagen. A continuación, encumbraban a la poesía como muestra de la humanidad y hacían votos por un monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte. Dicho de otro modo, por un sujeto que se explica a sí mismo el mundo desde una perspectiva racional, libre de mitos oscurantistas y de servidumbre ante principios ajenos al dictado de la conciencia, pero que no halle en su propia condición ningún freno o límite para el despliegue de todas sus capacidades creativas. Por ello, se alude a la necesidad de crear nuevos mitos, ficciones con poder sugerente, pero que no engañen ni aten en la ignorancia y la sumisión, como hacían las viejas leyendas, sino que honren al nuevo valor supremo, la autonomía moral del sujeto, ya estimulen su imaginación. El profesor Hegel. La estancia en Frankfurt concluiría en 1801, precisamente el mismo año en que Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia y la revolución que había sembrado de árboles de la libertad europea entera adquiere un cauce institucional personalista, contradictorio con sus valores originales. Hegel sentó plaza de profesor en la Universidad de Jena, Turingia, donde ya ejercía como docente desde 1799. Su amigo Schelling. Este había sustituido a otro de los personajes destinados a dejar una profunda huella en el pensamiento hegeliano, Johann Goethe, Johann Gottlieb Fichte, 1762 a 1814, quien hubo de abandonar su propio bajo acusación del ateísmo, quien hubo de abandonar su puesto bajo acusación de ateísmo. Por aquellos días, Schelling acababa de publicar su sistema de idealismo trascendente, 1800. Personaje de carácter resuelto, Fichte se había comprometido públicamente a resolver los retos teóricos derivados del sistema de Kant, y esa intrepidez le reportó tantas críticas y enemistades como su fama de jacobino y ateo. La propuesta teórica cristiana sentó la base del idealismo alemán, tomando como punto de partida la actividad espontánea de la conciencia de que Kant había instaurado como fundamentos necesarios del conocimiento. El profesor de Jena sostuvo que todas las represiones son productos de un yo que puede interpretarse como abstracción de la potencia intelectuales del ser humano. De este modo, la actividad del sujeto no se limita, como en Kant, a modelar la percepción, sino que es la propia acción mental la que crea el fenómeno al chocar, por decirlo de un modo muy plástico, con los entes exteriores y la consecuencia. En palabras de Fichte, no se trata de un yo determinado por las cosas, sino determinados a las cosas, con lo que su acto de conocimiento es puramente libre, sin imposición ni necesidad externa de ningún tipo, y en su proceder asimilar el trabajo nosológico, la generación de conocimiento y la acción moral. Esta sustancia, el yo cristiano, tiene conciencia de sí mismo mediante una institución intelectual anterior a todo conocimiento, y de ella nacen con la base lógica de cualquier ciencia, como son los principios de identidad. El yo es idéntico a sí mismo, contradicción. El yo es opuesto al no yo y razón suficiente. Tanto el yo como el no yo forman parte de las mismas conciencias y por eso son complementarios.
De este modo, Fichte dota con la estructura del silogismo, tesis, antítesis, síntesis, a los procesos fundamentales de la realidad que se fragúan en la conciencia. El conocimiento es la culminación de este proceso silogístico. He ahí la semilla conceptual de la dialéctica hegeliana. Por su parte, Schelling había elaborado una filosofía de la naturaleza influida tanto por Fichte como Baruch Spinoza en 1632 a 1677, filósofo racionalista neerlandés de orientación panteísta, para quienes todos los entes eran modos, es decir, variaciones o manifestaciones finitas de una realidad superior, absoluta y omnipresente, omnicomprensiva, constituida según principios racionales, Dios o naturaleza. Para Schelling, la naturaleza no era el simple no yo, puesto por el yo del que hablaba Fichte, sino una realidad autónoma, orgánicamente viva, de la que nacía el propio yo. Este último podía reconocer los principios racionales patentes a la organización de los seres humanos, de los seres vivos, precisamente por compartir sus orígenes y como el yo era la conciencia de la naturaleza. Ambas sustancias se fundían en una misma identidad. Hegel se interesó vivamente por la diatriba teórica entre los dos filósofos recién comentados, cuyas doctrinas cotejó en su ensayo sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, 1802. En busca, en busca de la dialéctica. La alternativa filosófica que debían superar las interpretaciones expuestas por Fichte y Schelling no era un término medio entre ambos. Hegel perseguía una nueva perspectiva racional para sanar la angustia que el poeta y el filósofo romántico experimentaban ante su personalidad desgajada entre razón y sentimiento, moral y naturaleza. En este proyecto trabajó durante todos sus años en Jena, labor culminada con la Fenomenología del Espíritu, 1806. La obra sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling resulta interesante por varias razones. En primer lugar, la obra presenta algunas definiciones conceptuales que se conservan en la etapa de madurez de Hegel, como la distinción entre entendimiento y razón, que en realidad consiste en una alteración de los sentidos originales de ambas voces en la terminología kantiana. El primer paso en la argumentación de Hegel delatada el error en el razonamiento de Kant y también de todas las generaciones de filósofos anteriores que por igual se habían limitado al uso de la razón analítica o, para decirlo en términos hegelianos, del entendimiento, la facultad capaz de razonar dividiendo, distinguiendo y organizando la realidad en función de los dos principales principios de la lógica aristotélica, identidad y no contradicción. En la lógica tradicional, A no puede dejar de ser A. En la lógica tradicional, A no puede dejar de ser A, principio de identidad, y tampoco puede ser al mismo tiempo A y no A, principios de no contradicción. Por ejemplo, un perro siempre será perro, identidad, por lo que nunca podrá ser a la vez perro y gato, no contradicción. La distinción entre entendimiento y razón había sido introducida por Kant, pero no es el sentido que le da Hegel desde sus primeras obras. Según el primero, el entendimiento era la facultad de crear conceptos, es decir, de agrupar o dividir la experiencia sensible en atención a la similitud y contradicción aparente, guiado por las 12 categorías a priori de nuestras conciencias. De la actividad del entendimiento no se obtenían juicios, afirmaciones, que la razón se encargaba de relacionar para obtener conclusiones que debían aportar conocimiento del mundo y una guía para
la conducta moral. Por lo tanto, la razón kantiana solo se servía secundariamente de la experiencia que le llegaba tamizada por el entendimiento. También por ello, la razón tenía capacidad para abstraer ideas que no procedían de la experiencia sensorial, como el alma, Dios, el infinito. Desde el punto de vista de Hegel, entendimiento corresponde al pensamiento finito, al que también llamó reflexión o pensamiento reflexionante, incapaz de ver lo que se oculta detrás de la apariencia contradicciones. Su actuación se detiene en las diferencias y no ve la unidad profunda que la anima. Es sin duda un paso a superar tanto en la escala de la subjetividad como en el plano de la conciencia colectiva. Por el contrario, la razón sería una facultad más elevada, capaz de pensar la realidad desde una perspectiva distinta, holística, es decir, comprensiva, que capta a la vez la diferencia aparente y la identidad subyacente. Pensamos en un ser humano y sobre todo en la diversidad de su estado a lo largo de la vida. Son la misma persona ese niño que ayer amamantaba a su madre, completamente dependiente de ella, y ese hombre que hoy aparece maduro y robusto, poseedor de un fuerte sentimiento de autonomía personal. ¿Y qué decir del joven que salió de su casa aún cargado de inocencia y hoy sufre la vejez y la enfermedad después de una vida plagada de dolor e insatisfacción? Sería absurdo pensar que se trata de parejas de seres individuales, opuestos en sus respectivas psiques y anatomías, pero unidas por una memoria común. Se trata del mismo sujeto, pero en momentos diferentes de una vida, que solo pueden comprenderse complementando todos sus estadios y desde sus propias oposiciones: salud, enfermedad, juventud, vejez, inocencia, experiencia, alegría, dolor. La ciencia verdadera es, según Hegel, esa visión global que pretende atrapar la dialéctica y la razón, así con mayúscula, en la facultad capaz de entender el movimiento dialéctico de los opuestos. Hegel agradeció a Fichte y Schelling su audacia al distinguir la letra del kantianismo de su espíritu, lo que otros llamarían la infidel, Hegel agradeció a Fichte y Schelling su audacia al distinguir la letra del kantianismo de su espíritu, lo que otros llamarían la infidelidad de Fichte y Schelling respecto a algunas de las conquistas de Kant. Por ejemplo, ambos eliminaron la noción de noumeno o cosa en sí como límites insuperables de la conciencia y, por tanto, como contradicción irresoluble antidialéctica. Kant había entendido el no humano como la realidad tal cual era, manifestada a través de los fenómenos, pero incognoscible en toda su integridad. Esa presencia casi amenazadora que conllevaba una sospecha sobre la fiabilidad de nuestro conocimiento, se desvanecía el yo de Fichte, puesto que todo lo real adquiría sentido en su acto de libre expansión hacia el no yo, y también en la filosofía de la identidad de Schelling, que unía sujeto y naturaleza en un mismo origen, pero luego contemplarlo, pero luego contemplarlos como dos fases del despliegue de la realidad. El criterio de verdad.
Relacionado con lo anterior, otra de las precisiones conceptuales expuestas en esta obra y que perdura en el pensamiento de madurez de Hegel consiste en la diferencia entre las opiniones y la filosofía. En cierto modo se recoge la antigua distinción, ya planteada hace muchos siglos para Parménides y sensacionada por Platón, entre la doxa, la opinión basada en el acontecimiento fenoménico de origen sensorial y por tanto mudable, y la episteme, el conocimiento de la realidad perennez, que no se manifiestan en el mundo fenoménico. Según Hegel, la mera curiosidad se conforma con coleccionar conocimientos. El curioso examina cada uno de los sistemas filosóficos como si fuera la sola expresión de la opinión de su creador, reducido así en una cuestión de simples pareceres. Todo pensamiento es añadido a la colección de momias. El problema que planteaba Hegel es el siguiente. Ante la evidencia de que existen diferentes sistemas filosóficos, ¿qué sentido cabe dar a esa pluralidad? ¿Es simplemente un conjunto de caprichos de unos u otro autor? Por el contrario, ¿puede la razón reconocer en ellos un momento de verdad y más allá de las diferencias, certificar la identidad que les subyace en la medida en que cada uno intenta ser expresión no de los puntos de vista subjetivos de sus autores, sino de la propia razón, entendida tal cual se ha dicho como pensamiento que contempla la unidad subyacente bajo los diferentes conceptos? En ese plano quería situarse Hegel, como portavoz de la razón y no como representante de una simple opinión, tan parcial como otras. La filosofía, advierte al lector, no surge por el capricho de un individuo que carece de mejor ocupación para su tiempo, sino por la necesidad de una época tiene de dar expresión a aquello que se le aparece como dividido, rasgado y atravesado por la escisión. La división en dos partes o escisión, por ejemplo, entre la razón y el sentimiento, es un término técnico para Hegel, un síntoma de una situación que necesita ser superada de la escisión, parte su dialéctica de los contrarios. Para superar esa escisión se requiere una filosofía que no caiga en ningún unilateralismo. Es sobre la diferencia. Tras la crítica del pensamiento de Fichte, debería pensarse a la comparación entre este y Schelling, pero las citas del amigo se reducen a una, porque quienes habla es ya el propio Hegel, frente a la visión escindida común a Kant y Fichte de la oposición entre la naturaleza, reino de la necesidad, y el ámbito de la libertad. Hegel hizo suya la nueva filosofía de la identidad que Schelling estaba elaborando y que entendía que la naturaleza como animada por el mismo propio principio que actúa en el hombre, el espíritu. ¿Qué sentido debe darse a este término? Cabe entenderlo como una abstracción de la autoconciencia, tanto individual como colectiva, un pensamiento activo que se reconoce como tal y a la vez se examina a sí mismo como objeto del mismo modo que se plasma en convicciones íntimas y valores colectivos. Unas mínimas nociones de la historia de la filosofía sugieren varios precedentes conceptuales de este espíritu hegeliano. La conciencia cartesiana que reconoce su existencia a través del propio pensamiento. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La apercepción trascendental de Kant, expresión que designa a la conciencia que acompaña a cualquier experiencia. Y cómo no, el yo indeterminado de Fichte,
su antecesor inmediato y seguramente también su modelo más cercano. Cabe recordar también otra de las ideas claves del pensamiento hegeliano, ya presente en Sobra la diferencia, como en el Zeitgeist, el espíritu del tiempo o de la época, convicción de cada periodo histórico, necesita una teoría que expresa adecuadamente su manera de pensar. Herder había acuñado la expresión espíritu de la época para designar una forma de concebir el mundo y sentir que se reconoce distinta con respecto a épocas anteriores, y Hegel se sirvió del mismo argumento para sugerir que Fichte no había conseguido dar forma a esa nueva conciencia que rompía en las reflexiones y los escritos de los pensadores, poetas y políticos de su generación. En función de los recursos culturales con la que cuenta cada época, intenta dar forma a la razón, a la verdad y a los anhelos de los hombres y mujeres que lo habitan. Para todo resultado es siempre parcial y por tanto frustrante. ¿Puede este espíritu del tiempo aportar soluciones satisfactorias de la inquietud que lo mueven? La tarea es compleja. Desde la perspectiva de Hegel, cada cultura es el fruto de un trabajo de formación, pero al mismo tiempo, cada obra de la cultura, en la medida en que es finita y limitada, resulta insatisfactoria, porque solo consigue expresar de forma parcial algo que es total, la vida. Para Hegel, la vida con mayúscula no supone en términos limitados a su sentido biológico, pues el filósofo lo entendía como el proceso dinámico, a vueltas con la dialéctica, que recorre toda la creación. En este sentido, una intuición puede estar viva o muerta si funciona de manera mecánica y sigue rutinariamente un procedimiento como un autómata, o bien está realmente animada, como nosotros que no somos autómatas, sino seres dotados de alma. Se ha mencionado ya la insatisfacción de románticos e idealistas con la visión mecánica de la naturaleza heredada de Isaac Newton y asumido por la Ilustración. Entendían aquellos que la madre natura perdía así cualquier sacralidad. La generación de Hegel quiso devolver el estatuto divino o similar que le había sido arrebatado, pero sin olvidar que todo rango procede de o cuando menos es mediado por la conciencia. Y para incorporar a su nuevo sistema una visión organicista alternativa al mecanismo. Acogió de buen grado la visión de Schelling de una naturaleza más activa, cuanto más viva, que pasa de la física a la química y de estas a la complejidad de la vida. Las especulaciones de ese periodo histórico sobre el magnetismo y la búsqueda de una todavía no aclarada relación entre la electricidad y la animación de los seres vivos daban a todas esas tesis una base de actualidad científica que también se transmitió a las inquietudes de los literatos. Buen ejemplo de ello fue Frankenstein o el moderno Prometeo, la ya mítica novela de Mary Shelley, publicado unos años más tarde en 1818. De cualquier modo, la inspiración de Schelling y Hegel no solo procedía de fuentes científicas. Al hablar de una identidad dialéctica que a la vez es diferencia unida y distinción. El único modelo disponible para expresar la complejidad del concepto era el lenguaje de la teología, del cual tomó Hegel este acerto. Lo que para el pensamiento finito es imposible que A sea al mismo tiempo A y no A, no lo parece para la especulación teológica con relación a Jesús, pues se afirma que al mismo tiempo hombre y Dios por algo habían estudiado los dos amigos en un seminario. Durante el repaso del lento y laborioso proceso por el que Hegel adquirió un lenguaje y un pensamiento propio, dotándose de la herramienta conceptual para emitir
su juicio sobre la distinción, los distintos debates de su época, han aparecido las principales figuras en lisa de la palestra filosófica, interlocutores de Hegel de modo implícito o explícito. Se ha hecho potente que las posturas filosóficas o religiosas son también políticas y pedagógicas, que cada manera de pensar o de sentir encarnada por estos personajes, sean filosóficos o poetas, representantes, representa no solo el fruto de una personalidad o de un carácter singular, sino que encarnan opciones vitales, perspectivas sobre el mundo y actitudes ante el mismo. Esa variedad de modo de ser y de pensar es lo que el propio Hegel reconstruyó como etapas de la conciencia y del espíritu en la obra que le hará famoso, la fenomenología del espíritu. El debate sobre el progreso. Uno de los rasgos ideológicos de la Ilustración consistió en su defensa de la idea de progreso, según la cual el paulatino avance de una visión racional acerca de la naturaleza y el ser humano incrementaba el conocimiento científico y práctico que se impondría a la creación y la autoridad de la tradición, y cuya acumulación de, deperatio tanto la mejora de las condiciones de vida materiales como el perfeccionamiento moral de la humanidad. Por supuesto, ese progreso pasaba por la renovación de la estructura política y jurídica del antiguo régimen. De ahí que el estallido de la Revolución Francesa fuera interpretado por muchos intelectuales de la época como el triunfo de la razón en su lucha contra el inmovilismo feudal. Sin embargo, esta convicción tuvo crítico y detractores. Entre los primeros figuraron Herder, quien negó la posibilidad de comparar a unos pueblos y otros, y Schiller, reivindicador de los valores sociales de la antigua Grecia. Frente a ello, Rousseau fue un antagonista de las ideas del progreso, al considerar que la sociedad pervertía los buenos sentimientos naturales del ser humano. Defensores del progreso. Voltaire muestra el avance de la humanidad a la, sin recurrir a la providencia. Kant, la observación del recurso histórico denota pautas racionales. Kant, el entusiasmo ante la revolución como signo de tendencia al progreso. Detractores del progreso. Rousseau pone en duda que el progreso suponga una mejora. Herder cuestiona que pueda compararse las diversas culturas o etapas de la historia. También Herder, el progreso se engloba en la dinámica global del cosmos. Schiller, la recuperación de la armonía con la eticidad perdida para poder hablar del progreso. Racionalismo y empirismo fueron las corrientes filosóficas que diseccionaron el conocimiento humano a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII. Descartes, arriba a la izquierda, fue el fundador de la corriente racionalista, y Leibniz, arriba a derecha, uno de sus seguidores más destacados. Ambos tuvieron su principal crítico en el empirista Hume, abajo a la izquierda, cuya reflexión negaron a la metafísica la condición de ciencia. Esta tesis fue recogida y desarrollada por Kant, abajo, derecha.
El árbol de la libertad. El árbol de la libertad era en ocasiones un árbol real y en muchas otras simplemente un palo coronado con un gorro frigio de color rojo, símbolo de la revolución y adornado con banderas. Los árboles de la libertad estuvieron muy extendidos en Francia durante el periodo jacobino y también en Alemania e Italia entre los partidarios del jacobinismo francés, especialmente hasta 1794. En este periodo de entusiasmo entre los republicanos europeos que veían en la República Francesa un fenómeno no solo nacional, sino con implicaciones para todo el continente. Se describió el gesto de los amigos de Tubinga, Hegel, Hölderlin y Schelling, así como de otros jóvenes muy ligados a estos y a la vez comprometidos activamente con el programa revolucionario, como Isaac von Schindler, amigo de Hölderlin, en la imagen grabado contemporáneo de la Revolución, en la imagen grabado contemporáneo de la Revolución Francesa, en el que se muestra a los patriotas bailando junto a un árbol de la libertad. La incorporación de Hegel al planeta docente de la Universidad de Jena coincidió con el estallido del movimiento romántico. Desde principios del siglo XVIII, la ciudad acogía el mayor de los centros de estudios superiores del ámbito germano. En la imagen vista panorámica de Jena hacia 1740, grabado en Johann Georg Renning, Friedrich Bernhard Werner. La tríada del idealismo alemán. La obra de Immanuel Kant fue el punto de partida del idealismo alemán, pero su pensamiento recibió sustanciales críticas por parte de los filósofos idealistas posteriores, como Fichte, Doctrina de la Ciencia, 1794, Schelling, Sistema del Idealismo Trascendental, 1800, y Hegel, Fenomenología del Espíritu, 1806, que desarrolló doctrinas propias y aún contradictorias entre sí. Fichte buscó la clave de su explicación en un yo previo a la intelección, que era voluntad incondicionada y constituía la realidad con su acto intelectual, mientras que Schelling arraigaba ese principio en la naturaleza. Frente a ambos, la perspectiva de Hegel propuso un espíritu que daba sentido a los dos como autoconciencia que asumía la diferencia solo aparente entre sujeto y objeto, entre libertad y necesidad. Proclamó que la función última de la filosofía era la supresión de esa diferencia por medio de la dialéctica, el método que podía captar el movimiento transformador de la realidad. Tras la fenomenología, Hegel desarrolló su método en la ciencia de la lógica y la enciclopedia. Okay. Hegel es un idealismo absoluto, Fichte es un idealismo subjetivo y Schelling es un idealismo objetivo. Bueno, haciendo esa interpretación de las ramas de estudios sobre cómo se tiene una tesis sobre el subjetivismo y una antítesis, que es el idealismo objetivo, y se tiene a Hegel.
Sobre estas líneas grabadas de Lazarus Schelling, que representa a Hegel hacia 1800, poco antes de que se incorporase como colaborador del planeta de la Universidad de Jena, colaborador al plantel de la Universidad de Jena. Por entonces, el principal asunto de sus reflexiones filosóficas estribaba en superar la doctrina subrayada por Kant y Fichte entre los conceptos antitéticos de la libertad y la necesidad. Su propuesta quedó reflejada en el ensayo sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling.